Vamos a empezar con el recto abdominal y este tiene su origen en la cresta, en el sínfisis y el pubis, y tiene su inserción en las cartílagos costales, en las costillas de las 5 a las 7 y en la apófisis xifoides. Para su palpación hay que pedirle al paciente que realice una flexión de columna y lo vamos a sentir. Tiene su inervación de la T5 a la T12 y de los ramos ventrales, y su función es la flexión y la flexión lateral de la columna. Lo podemos palpar así y serían esto lo que conocemos como cuadritos. Vamos a continuar con el oblicuo externo y este tiene su origen en la superficie externa de la quinta a la duodécima costilla y tiene su inserción en la cresta del ilion, tubérculo del pubis y aponeurosis abdominal. Tiene como acción la flexión de la columna, flexión lateral de la columna, rotación de la columna y compresión y sostén de los órganos abdominales. El oblicuo interno. Este músculo va a tener su origen en la aponeurosis toracolumbar, en la cresta ilíaca y el ligamento inguinal lateral. Y va a tener su inserción en las superficies internas de la duodécima costilla y aponeurosis abdominal. Como acciones va a tener la flexión de la columna vertebral, la flexión lateral de la columna, la rotación de la columna vertebral y la compresión y sostén de los órganos abdominales. Va a estar inervado por el nervio T12 y T7 y L1. Y va a tener el nervio intercostal inferior, hipogástrico e inguinal. Ahora, para su palpación. En su palpación vamos a ubicar la zona del borde inferior de la parte anterolateral del espacio torácico, que es esto. Y también nos vamos a ubicar también en la cresta ilíaca y vamos a ubicar las fibras del oblicuo interno que van pues hacia la línea alba, hacia pues la parte lateral. Y ahora le vamos a pedir al paciente que para ubicarse mejor realice pues se voltee hacia el mismo lado en el que vamos a palpar mientras ponemos una resistencia. Aquí podemos ver cómo se remarca o se contrae el músculo y podemos ubicar correctamente su localización. Transverso abdominal. Este músculo va a tener su origen en la superficie interna de la séptima a la duodécima costilla y va a tener su inserción en la aponeurosis abdominal. Como acciones va a tener la compresión y sostén de los órganos abdominales y la ayuda de la exhalación. Va a estar inervado por de T7 a T12 y L1 y por los nervios intercostales inferiores, ilio hipogástrico e ilio inguinal. Ahora, para su palpación, igualmente le vamos a pedir al paciente que se encuentre en decúbito supino y parado del costado del paciente vamos a localizar el borde lateral de la cresta ilíaca con la palma de ambas manos. Luego vamos a deslizar hacia arriba la palpación y vamos a ver el espacio pues, que hay entre la cresta ilíaca y el borde inferior de la caja torácica. Ahora vamos a localizar las fibras horizontales y le vamos a pedir al paciente que pues, exhale el aire silbando como si fuese una serpiente para asegurar su localización correcta. Silba, así. De nuevo. Y podemos sentir cómo es que este músculo se contrae al realizar esta exhalación. Los músculos espinales. Estos músculos se van a originar en la apófisis espinosa de L2 a T11, de T2 a C7 y los ligamentos nucales. Y se van a insertar en la apófisis espinosa de T1 a T8 y de C2 a C4 y entre las líneas superiores e inferiores de la nuca en el occipucio.
Las secciones de este músculo van a ser la extensión de la columna vertebral, la rotación de la cabeza y cuello hacia el mismo lado y se van a inervar en los ramos dorsales de los nervios espinales. El músculo diafragma. Este músculo se va a originar en las costillas de la 7 a la 12 en la superficie interna. También en los cartílagos costales, en la apófisis xifoides del esternón y en los cuerpos de L1 a L2 y se va a insertar en el tendón central. Las secciones de este músculo van a ser la expansión de la cavidad torácica durante la inhalación, y se va a inervar en C3-C5 en el nervio frénico. El siguiente músculo que estaremos palpando son los intercostales externos, que tienen su inserción en la inserción inferior de la costilla y se inserta en el borde superior de la costilla inferior. La acción de este músculo pues es elevar la costilla durante la inhalación y su inervación está en los nervios intercostales. Ahora vamos a realizar su palpación y el paciente debe estar en decúbito supino y nosotros vamos a estar parados a un costado del paciente y vamos a estar localizando las costillas, lo que es la superficie anterior de una costilla con la yema de los dedos, como coloquialmente se conoce. Lo vamos a estar palpando con los pulpejos de los dedos y vamos a pedirle al paciente que inhale. Inhale. Y es aquí donde podemos sentir uno de los intercostales externos. El siguiente músculo que se estará palpando son los intercostales internos, que tienen su origen en la superficie interna del cartílago costal y se inserta en el borde inferior de la costilla superior. Y pues este tiene la acción de bajar las costillas durante la inhalación y su inervación pues son los nervios intercostales. Y para su palpación le vamos a pedir al paciente que se encuentre de igual en decúbito supino y nosotros vamos a estar parados al costado del paciente. Y con los pulpejos de los dedos vamos a estar palpando alguna de las costillas y le vamos a pedir que haga una inhalación. Y cuando exhale es cuando lo vamos a sentir. Inhale. Exhale. Dorsal largo o longuísimo. Se origina en la aponeurosis toracolumbar, apófisis transversa de la L5 a la T1 y apófisis articular de la C4 a la T1. Se inserta en la apófisis transversa T1 y T12 y C2 y C6, superficies posterior de la costilla 3 a la 12 y apófisis mastoides del hueso temporal. Cuadrado lumbar. Se origina en la cara posterior de la cresta ilíaca y el ligamento. Se inserta en la apófisis transversa de L1 a L4 y borde inferior de la 12ª costilla. Pectoral mayor. Su origen es la porción medial de la clavícula, esternón y cartílagos costales de la 1 a la 7. Su inserción es el labio lateral de la corredera bicipital del húmero. Su acción es la flexión de hombro, extensión de hombro, aducción y rotación interna. Y se inerva en los nervios pectorales medial y lateral C5 y T1. Pectoral menor. Su origen es la tercera costilla, se inserta en la apófisis coracoides de la escápula. Sus acciones son desciende la escápula, eleva la tercera y quinta costilla y se inerva en el nervio pectoral medial y lateral C5-T1.